Bueno, pues qué frío hemos sentido en varias partes de la República Mexicana en estos primeros días del año. Hablo de la Ciudad de México, pero en otros lugares, ya sea que el frío es mayor o a lo mejor el frío pues no es tan intenso como el de acá del Valle de México, pero pues no están acostumbrados a esas temperaturas. Le contaba yo hace rato de Yucatán, con algunos municipios donde bajó el termómetro a 3, 4 grados. También leía yo sobre Cuba. Cuba, uno cuando piensa en Cuba, pues piensa en sol, playa, palmeras. Y vi que en un punto del occidente de Cuba, es decir, digamos, del lado más cercano a México, la temperatura llegó a 1 grado. Cosas que no vemos normalmente, no sentimos normalmente. Y entonces esto abona al discurso de algunos que niegan el cambio climático y dicen, pues, ¿cuál calentamiento global? Si hace un frío tremendo. El propio Donald Trump, que no cree en el cambio climático, pues justamente hablaba en esos términos, rechazando, o diciendo lo que él llama, señalando lo que él llama engaño climático. Sobre ello escribe nuestra compañera Lorena Rivera. Su artículo en Excelsior, publicado hoy, se titula Hace tanto frío que llueven iguanas. ¿Cómo estás, Lore? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Pascal? Buenos días para ti, para todo el auditorio. Así es, pues Canadá, Estados Unidos y algunos estados del norte de nuestro país, pues han experimentado un invierno muy frío, congelante, se podría decir, por un vórtice polar que ha sido muy extremo y ha ocasionado pues algunas pérdidas humanas y falta por ver cuál sería pues el resultado de estas pérdidas también materiales, porque el vórtice polar ha tenido un impacto como si fuera comparable a un huracán. Y esto, pues obviamente, se siente frío, hay tormentas invernales muy fuertes y todo, pero no ocurre lo mismo en el Ártico. En el Ártico se está calentando 4 veces más que otras regiones del planeta y eso hace que justamente este vórtice tenga pues ciertas anomalías y tengamos estos inviernos extremos. Sin embargo, pues es una megatormenta que sucede a lo largo de las temporadas invernales, pero se exacerban justamente con el cambio climático, que eso es lo que hay que entender, que se va hacia los extremos, los climas, desde extremo frío hasta extremo calor. Entonces, pues esta megatormenta invernal, si bien ha dejado víctimas mortales, damnificados, pues hay que esperar a la cuantificación de las pérdidas materiales. Y además, la Florida, que también se caracteriza por ser un estado de clima cálido, pues ha tenido temperaturas congelantes que incluso han llovido iguanas. Estos animales de sangre caliente pues se aletargan con el frío, caen de los árboles porque no están acostumbrados a esa temperatura. Son elementos que llevan justamente a entender cómo estos extremos del clima ya están presentes, no es algo del futuro, no es algo que ocurra muy hacia muchísimos años adelante, sino ya está viviendo la humanidad esta parte. Entonces, sí, el clima no deja de cambiar, aunque digan algunos que está helando y eso no, y eso es un engaño climático. Pero bueno, se equivocan. Y el clima está cambiando mientras no haya un recorte de emisiones de gases de efecto invernadero, que ya lo hemos platicado mucho aquí, pero siempre hay que como hacer énfasis en esta situación, que el cambio climático es ocasionado por las actividades humanas. Y muchos climatólogos y meteorólogos que están en las redes sociales como X o TikTok suben muchísimo mapas interactivos donde se ven las franjas rojas a muy rojas que dominan casi todo el planeta y eso, por ejemplo, puede ser un elemento para que se pueda comprender en qué momento está pasando el planeta con este calentamiento de la atmósfera, de los océanos y que está llevando estos climas extremos. Mientras en el hemisferio norte se congelan, en el hemisferio sur, por ejemplo, las olas de calor son intensísimas. Australia está pasando por una ola de calor histórica con temperaturas récord que están llegando a los 50 grados centígrados. De hecho,
Así se jugó el Abierto de Australia con temperaturas extremas. Y si bien aún quedan algunas también semanas de invierno y de frentes fríos en el hemisferio norte, pues vayamos pensando y preparándonos porque 2026 ya se proyecta también como otro año más de clima extremo, sobre todo de temperaturas altas, de calor extremo, de calor agobiante, olas de calor. Y esto lo dice la ciencia, son proyecciones que realizan y podría eh, ser o el cuarto año más caluroso o ubicarse en alguna otro, en el primero o en el segundo lugar, dependiendo cómo se vaya, obviamente, desarrollando este año. México no se va a salvar, ya el Sistema Meteorológico Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional ya advirtió que habrá temperaturas calurosas en el país, habrá olas de calor, incluso algunos estados de la República podrán aumentar entre un grado o más grados, como 2 grados o poquito más de sus temperaturas, y el promedio estará en 29.8 grados centígrados. Se espera que este 2026 también sea caluroso. Estados como San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes o Zacatecas enfrentarán estos incrementos superiores entre 1 y 2 grados centígrados. Centro y norte también habrá un aumento de más de 1 grado centígrado. Entonces, estas cifras se van a traducir sí o sí en mayor demanda de agua, energía, habrá un estrés sobre la agricultura y también sobre la infraestructura urbana y también pues hay aumentos y riesgos a la salud de las personas, sobre todo las más vulnerables. Ya sabemos que hay golpes de calor, deshidratación, afectaciones a la salud mental que ya se están convirtiendo en una constante y no como episodios excepcionales, ya forman parte del día a día de las personas cuando vienen estas olas de calor y ya las recomendaciones oficiales de hidratarse, evitar una exposición prolongada al sol o usar ropa ligera ya no son paliativos, pero lo que se necesita claramente son acciones y políticas que nos encaminen a una descarbonización y, y sea muy acelerado, puesto que la transición energética y la planificación urbana sensible al clima o la restauración de los ecosistemas no son solo deseos o aspiraciones verdes, son condiciones mínimas que se tienen que realizar para poder adaptarnos, porque imagínate, adaptarse sin mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero es como si saliéramos a correr en una contingencia ambiental con ozono y partículas PM2.5 y pues obviamente vamos a estresar el cuerpo humano ante estas condiciones. Es lo mismo, adaptarse sin mitigar significaría eso. Entonces, bueno, a escala global el diagnóstico también es igual. Naciones Unidas insiste en la urgencia de acelerar la descarbonización, redefinir patrones tanto de consumo como de producción, que eso es lo que está obviamente llevando hacia esta crisis climática. El Acuerdo de París hay que verlo ya no como una meta ambiciosa, sino como un recordatorio incómodo de lo lejos que está la humanidad de cumplir justamente lo que se prometió hace ya 10 años. Y bueno, la verdad es que también hay que ponerlo así, no ha fallado la ciencia ha sido muy clara y sus advertencias siempre han estado ahí al alcance de absolutamente todos, desde los tomadores de decisiones hasta la sociedad, porque toda esa información está en línea, está en las redes sociales, pero más bien es el letargo de la voluntad política para traducirse en verdaderas decisiones que vinculen la mitigación, la adaptación y la transición energética que se requiere. 2026 va a ser un año que rompa quizás récord de calor y pues no será un dato que se quede ahí en los informes climáticos, sino va a ser una prueba de que seguimos normalizando lo que es inaceptable. En ese camino está la humanidad y
ya estamos viendo todos los impactos, todas las afectaciones y apenas está empezando el año y a ver cómo nos va en estas temporadas de frío que todavía nos restan y también cómo vendrá la primavera y el verano, que seguramente serán con calor agobiante y habrá problemáticas. Y sobre todo en estos momentos también debe quedar en la conciencia de todos que cada acción cuenta, por mínima que sea, y también exigir justamente a los tomadores de decisiones que aceleren la acción climática. De otra manera, pues por mucho que se tengan deseos o políticas públicas muy bien instrumentadas, muy bien hechecitas en el papel, pues eso no es una condición para empezar justamente a enfrentar realmente el cambio climático y todas estas acciones que se requieren en conjunto, no nada más para unos cuantos, sino para toda la humanidad. Ahí está tu artículo que le recomiendo a nuestra audiencia. Hace tanto frío que llueven iguanas. Se publica hoy en las páginas editoriales de Excelsior. Gracias, Lore. Muchas gracias, que tengan un excelente martes. Igualmente, gracias a Lorena Rivera.